empezar. Buen día, chicos y chicas. Vamos por nuestra segunda clase teórica virtual para el segundo, ir cerrando el segundo módulo, la parte teórica, por supuesto, ¿verdad? Próxima clase sería fecha 21, ¿verdad? Tenemos clase presencial, mismo local de la vez pasada. Va a depender de ustedes, todavía podemos, si quieren y si pueden, todavía podemos arrancar el mismo horario que hicimos la vez pasada, 9, 9:30, podemos ya arrancar y así terminan más temprano también, terminamos todos más temprano. Una vez que arranque con el siguiente grupo, sí tendríamos que quedar ya en nuestro horario habitual, que sería de 11 a 1, porque al otro grupo le tocaría de 9 a 11, una vez que arranque, ¿sí? Que ahora lanzaron convocatoria y recién es para quincena de noviembre que se van a estar inscribiendo. Así que todavía podemos aprovechar este mes y el siguiente en encontrarnos un poquito más temprano, si les parece bien. Vamos. Eso por un lado. Por otro lado, quiero saber si todos pudieron ingresar, si no están teniendo problemas con la plataforma, si encontraron el material, si la grabación sale bien, todos esos detalles. Dentro de todo son un grupo bastante calladito ustedes, porque ni en el grupo preguntan nada, no comentan casi nada, todavía están muy calladitos. Vamos a ver, el tercer módulo más o menos ya se van a soltar un poco más, ¿verdad? Así que quiero saber cualquier detalle, igual siempre en el grupal o me escriben al privado, no hay ningún problema con eso. Regularmente tarda un poco en responder, nomás si no es de mucha urgencia. ¿Estamos? Espero que hayan leído, que hayan mirado otra vez los gráficos que tenemos referente al aparato locomotor. Vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a refrescar un poco la memoria otra vez. Y vamos a hablar un poco de los análisis de los movimientos, vamos a adentrarnos un poco a lo que es la biomecánica aplicada al deporte, una introducción que vamos a hacer, y basado en esto, los patrones básicos de movimientos y sus variantes. Hoy sí ya tienen tareita designada y vamos a ir mirando entonces qué tal. Referente entonces a la anatomía aplicada, consiste en la unión, tengo una imagen que me aparece, ahora que no sé de qué. El aparato locomotor entonces consiste en la unión de varios conjuntos diferentes, que son el sistema osteoarticular, compuesto por huesos, articulaciones y ligamentos, y el sistema muscular, que eran los músculos y tendones. Entre ambos entonces estos brindan un soporte al cuerpo, lo mantienen en su forma, le permiten realizar diferentes movimientos coordinados gracias a la coordinación que ejerce el sistema nervioso, compuesto por los nervios, la columna vertebral y el cerebro. Recordar y diferenciar huesos, articulaciones, ligamentos, tendones. Huesos, recordar que son un órgano firme, duro, resistente, que forma parte del esqueleto de los vertebrados, compuesto por tejidos duros y blandos, ¿sí? Esto sería el tejido óseo, compuesto en un 25% de agua, 25% de proteínas y 50% de sales minerales, principalmente el calcio. Entre las articulaciones, estas son la unión entre dos huesos. Las hay de tres tipos, que son las móviles, semimóviles y fijas. Recuerden, por favor, que tuvimos una clasificación según el movimiento y una clasificación según los tipos también, ¿sí? Ligamentos son bandas de tejido muy resistente, elástico, que unen los huesos a las articulaciones. Permite el movimiento y también evita mover en exceso los huesos. El cartílago, un tipo de tejido conectivo, especializado y elástico. Se encuentra revistiendo siempre las articulaciones entre las uniones de costillas, esternón, como refuerzo en la tráquea, bronquios, en el oído externo y el tabique nasal. Está muy específico donde ubicamos el cartílago. Los tendones son una banda es una banda, perdón, de tejido muy resistente que se encuentra en los extremos de un músculo y sirven para unirlo al hueso. Los tendones transmiten entonces la fuerza que se desarrolla por el músculo al hueso para producir entonces el movimiento. Es como un recordatorio y un resumen, recordar cómo se encuentra el aparato locomotor, compuesto por músculos, tendones, huesos, articulaciones, cartílagos. Es un sistema, una carrocería completa. Entonces, este fue un pequeño resumen, chicos, porque esto sale en el examen, ¿sí? Después de nuestra clase presencial viene el examen, entonces vuelvan a leer esto, ¿sí?
También, por supuesto, ir mirando un poquito más el tema muscular, el tema de las articulaciones, los huesos, saber diferenciar bien dónde está, cuáles son huesos más. Acá ingresa Shirley. O vayan diferenciando qué tipo de, cuál es el elemento que llega a unir, por ejemplo, las articulaciones o llega a revestir las articulaciones, o sea, tener en claro las diferencias que hay entre tendones, ligamentos, esos detalles, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a empezar ya con un análisis de una posición que es aparentemente muy sencilla, que regularmente, pues, su micrófono, chicos, traten por favor de poner en silencio. Y cuando van a hablar o algo, cuando van a participar, por favor, entonces activen otra vez, ¿sí? Porque si no sale un burirí ahí atrás. Bueno, entonces, les hablaba sobre la sentadilla, ¿sí? La sentadilla en apariencia es un movimiento muy sencillo y muy regular de nuestro día a día. O sea, nosotros para sentarnos, o sea, perdón, para pararnos, siempre vamos a usar esta postura como base, ¿verdad? O sea, levantarnos de una posición horizontal, o sea, de la cama, por ejemplo, lo primero que hacemos es sentarnos, ¿verdad? En apariencia son movimientos muy sencillos, entonces les digo, usamos día a día en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, para manejar, para sentarnos a comer, para trabajar, momento de descanso, de la postura de acostado a levantarnos, al baño, etcétera. Pero sin embargo, en el momento de la ejecución correcta del movimiento depende mucho de muchas musculaturas, ¿sí? Y el impacto muchas veces deriva en la columna y en las rodillas, ¿sí? Entonces, una postura que, como les decía, en apariencia es, si lo tomamos de sentarnos en la mesa y levantarnos, pareciera un movimiento muy simple y muy sencillo. Sin embargo, como les explico ahora, y pueden observar en la imagen, hay mucha musculatura implicada, prácticamente todo. Entonces, la sentadilla prácticamente es la madre de todos los otros movimientos, por la cantidad de músculos que están implicados en ese sencillo movimiento que usamos día a día. Y por supuesto tenemos las variantes, cómo nosotros vamos a enseñar o cómo corregimos una mala postura, ¿sí? Desde lo básico. Entonces, del lado izquierdo tienen la imagen que está indicado, por supuesto, las zonas principales o los músculos principales que trabajan en una sentadilla con barra o una sentadilla con un palo de escoba o una sentadilla con una mochilita. Y del lado derecho también tenemos, pero de forma más externa, cómo sería el movimiento y qué zonas es, y por supuesto tenemos una imagen de referencia de perfil, ¿sí? En el otro tenemos una imagen medio en diagonal, no es tanto de perfil, ¿estamos? Entonces fíjense en la parte de abajo de esta imagen del lado izquierdo que vuelve a marcar, tienen tres dibujos más ahí abajo y las zonas que están pintadas más fuertemente, ¿sí? Más intensamente, toda esa zona, todos esos músculos están implicados, por supuesto, en este simple movimiento, ¿sí? Van a encontrar personas que lo van a ejecutar un poco más limpio, pulcro y con mayor facilidad. Y van a encontrar otras personas que no le encuentran la ubicación a ciertas partes del cuerpo. Entonces, mirando estas dos imágenes, quiero que me digan cuáles son las, o sea, los errores más comunes en la ejecución de una sentadilla. Vamos a imaginarnos que vamos nosotros, tenemos que enseñar la ejecución de la sentadilla. Si la persona no consigue hacer con una barra, si la persona no consigue hacer con un peso, por ejemplo, una mancuernita, así como está trabajando, como muestra la imagen, ¿cómo yo voy a enseñar, de qué forma yo voy a proyectarle a mis alumnos o voy a corregirle a mis alumnos? Primeramente, ¿qué tomamos en cuenta o qué ustedes como profes, como entrenadores, tomarían en cuenta en el momento de la ejecución de una sentadilla? Esta es una de las posturas básicas, ¿sí? Pero es la madre de todo el resto de los movimientos, por la cantidad de músculos implicados, como les decía. Entonces quiero escuchar sus opiniones, por lo menos tres cosas que tomarían en cuenta. Yo veo estos errores, estos son los errores más comunes, eh, y yo enseñaría de esta forma. Eso es lo que quiero, concreto y directo. Y es momento de que ustedes hablen, chicos. A ver quién es el valiente. Hola.
Sin miedo. Profe, con lo poco que yo sé, normalmente suele haber errores en de repente la abertura de las piernas, ¿verdad? O abren demasiado las piernas o no abren como corresponde, por decirlo así. Y después el clásico es el de la espalda, ¿verdad? Famoso, tiene que ser espalda recta. Ahora, ¿cómo enseñarle a mi alumno? Eso ya no sé cómo decirte, pero sí sé que esos dos son los errores más comunes, digamos, en la sentadilla. Ok, bien. Bien por los errores. Entonces vamos a ir pensando, vamos a ir analizando justamente cómo podemos hacer para corregir y cómo vamos a enseñar. Acuérdense que ustedes la próxima clase, la clase es de ustedes, ¿sí? Yo voy a estar para corregirles, para machacarles un poquito nomás. Bueno, acá me dice Elena, a veces no tienen la estabilidad suficiente en el tobillo y ahí ya no les sale. Ella habla, claro, acuérdense, nosotros tenemos que verle al cuerpo, ¿sí? Como un enlazado, ¿sí? Como una cadena de movimientos. Y está bien lo que dice Elena, porque ella está usando la base de todo ese soporte, ¿sí? De todo el cuerpo, y el movimiento parte de los pies, ¿sí? Y está bien, perdemos estabilidad en los tobillos si no tenemos un buen apoyo de la planta del pie, evidentemente. Después esto repercute en la rodilla, en la cadera, en la espalda, en los hombros, cuello, o sea, completo, ¿sí? Eso es otra cosa. Lo otro que decía Margarita, eh, diría que hagan como si se fueran a sentar en una silla. Entonces dice Shirley, ¿qué les diría? O sea, ella una corrección que haría, o como les enseñaría, era eh, como si se fueran a sentar en una silla. Entonces la opción que podemos darle es sentarles en una silla y ver cómo se sientan y cómo se paran. Porque ahí se van a dar cuenta que hay gente que se apoya en la silla, hay gente que se pone del lado, ¿sí? Con una simple silla se van a dar cuenta de dónde ya está y ahí se van a dar cuenta que muchas veces ni siquiera el hecho de sentarnos bien y levantarnos correctamente de la silla es tan simple, ¿sí? Entonces, bien esa opción para enseñar, ¿sí? Y si bien refiriéndote a la cadena también del movimiento, porque una cosa, si yo parto mal de la base, ya después evidentemente van enlazando los errores y se va desplomando, desmoronando, porque nuestro cuerpo al final de todo es una conexión completa. Los errores creo que son la espalda y la dirección de la rodilla. Está bien, súper bien. Entonces ahí tenemos ya espalda, posición de los pies, que me habla del tobillo, sería posición de los pies, espalda, rodilla. Eh, Después, ¿qué más me dijeron? Fue eso, ¿verdad? Espalda, rodilla, y hasta ahí. La abertura o la separación de las piernas. Así que eso después vamos a ver cómo se corrige. Entonces siempre nosotros como entrenadores tenemos que empezar, si ustedes están arrancando con un grupo de gente con diversas edades y diferentes somatotipos, diferentes tipos de cuerpos, ¿sí? Van a encontrar el que es muy delgado, el que es muy obeso, el que está bien pero nunca hizo ninguna actividad física. Entonces yo como entrenador tengo que pensar en todas esas posibilidades y de cómo yo voy a conseguir corregir, porque se van a dar cuenta que los tres van a tener los diferentes problemitas en la zona donde ustedes están acotando, ¿sí? Recordar qué músculos son los que estoy trabajando, porque muchas veces la gente le va a decir, ¿estás sintiendo? Ustedes le van a preguntar, ¿sentís dónde que estás trabajando? Y van a marcar la rodilla. Quiere decir que la ejecución del movimiento está mal enfocado y ahí entra lo que dice la compañera, ejerciendo el punto desde el punto de apoyo, ¿sí? Esa energía va subiendo, ¿verdad? Sí, y se va desmoronando también, por supuesto, si no se ejecuta correctamente y no hay un apoyo estable y como tiene que ser. Como observan ustedes en la imagen, ¿sí? La espalda depende mucho, van a encontrar personas que realizan con la espalda totalmente recta, van a encontrar personas que realizan con la espalda un poco más inclinada al frente. Esto depende mucho de la flexibilidad que tengan en la zona de la cadera, en la inserción entre la musculatura a la zona del glúteo, ¿sí? Zona lumbar y la zona de la pierna, ¿sí? Como tal.
Entonces, para la ejecución correcta de estos movimientos o de este movimiento tan simple, primer ejercicio que vamos a incorporar es conseguirnos un banco, ¿sí? Que sea de altura regular como una silla. Eso es otra cosa también, chicos. Si tienen gente que son muy alta, acuérdense que también es diferente. O sea, cuanto más alto, más energía necesitan y más energía para poder realizar ese movimiento y a veces sus movimientos son un poco más torpes también, entonces tener cuidado con eso. Entonces, son muchas cosas que tienen que tomar en cuenta, pero Profe, sí, profe, una pregunta ahora que estás hablando de que depende de la, ¿cómo es que dijiste? De la elasticidad de la columna, algo así. la El cadera. tema de de la cadera. Yo llegué a escuchar que también con respecto a la sentadilla, creo que fue justamente, ves que normalmente se dice que no tiene que pasar la rodilla la punta de los pies y Ah, que decía que eso depende justamente de cada persona y de, no recuerdo si decía elasticidad o de cómo tiene, vamos a decir, adaptado las su cuerpo, adaptaciones. ¿verdad? Para hacer ese movimiento. Sí, Exactamente. ¿Y cómo se haría en ese caso? O sea, no es que está mal que haga la sentadilla pasando la pierna a la punta, o sea, la rodilla a la punta de los pies, o cómo sería. sí ¿Qué está mal. ejercicio previo se puede hacer o como Sí. para no justamente lastimarle a la persona Ujú. dándole ese ejercicio, ¿verdad? En la sentadilla, justamente, buena tu pregunta y tu acotación también, ¿sí? Depende mucho de la elasticidad de la cadera, de la zona de la cadera, dice, ¿sí? Pero es como vos decís, van a haber personas que se van a ir todito al frente, ¿sí? Entonces, por eso es desde el comienzo, les digo, usen una banqueta o una silla si tienen a disposición y van a arrancar con ese tipo de sentadillas. Ahora, eso primeramente es para saber enfocar el trabajo. Sí está mal y sí se toma en cuenta. Los errores más comunes son separación de los pies, el apoyo en la abertura de los pies, la falta de control en la zona de la rodilla, que van a haber gente que tambalean con la rodilla hacia adentro o para afuera, gente que hiperextiende, ¿sí? Que tiene muchas veces, llevan la rodilla muy atrás cuando se levantan completo y cuando se sientan completo van al frente. Entonces, primer punto de referencia que van a tener ustedes para la sentadilla no va a ser lo de la espalda, va a ser la separación de los pies que tiene que ser al ancho de los hombros o un poquito más abierto, ¿sí? En dependencia también de la altura de la persona, ¿estamos? Primer punto, entonces, separación de los pies, ancho de los hombros, ¿sí? Segundo punto, vamos a fijarnos en la rodilla. La rodilla no puede pasar bajo ninguna circunstancia, ¿sí? La punta de los pies. Yo cuando ejecuto la sentadilla, yo tengo que ver todavía la punta de mis pies. Y eso yo como entrenando, ¿sí? Personalmente yo tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Si yo no veo la punta de los pies, quiere decir que ya va a molestar zona baja de la espalda, la rodilla y posiblemente también el tobillo. ¿Estamos? Otra cosa, los pies tienen que ir perpendiculares. Ustedes van a ver personas que abren. Una vez que hacemos las diferentes posiciones de los pies, sea hacia adentro, perpendicular o totalmente en diagonal, eso varía la zona que va a trabajar, ¿sí? Entonces, para una sentadilla clásica, los pies tienen que ir entonces también al mismo nivel que el hombro, un poco más separados, pero rectos, no posición abierta ni para adentro. Rodilla fuerte, ¿qué quiere decir esto? No hiperextender. Me voy a fijar si la persona al sentarse, y eso es otra cosa, la mayoría de la gente cree que tiene que hacer una sentadilla profunda. Hay tres niveles en la sentadilla. La sentadilla simple, ¿sí? Esperen que un ratito porque ahí ingresa otro compañero. Una sentadilla simple, que es sentarse hasta donde, pedir a la persona que se siente hasta donde pueda, ¿sí? Sin despegar la planta de los pies bajo ninguna circunstancia, porque van a haber personas que quieren sentarse más profundo y al sentarse más profundo, ¿qué hacen? Puntean los pies, levantan el talón del suelo, despegan el talón del suelo y ahí nos fuimos al mazo porque ahí yo pierdo la estabilidad y me voy al frente y toda la carga va sobre la rodilla. Entonces tenemos sentadilla básica, ¿sí? Que es una sentadilla que uno desciende hasta donde pueda y controle y mantenga firme rodilla y apoyo de los pies y espalda recta, ¿sí? Sentadilla media, que es esta sentadilla que están viendo, y la sentadilla profunda. Que para la sentadilla profunda está lo complicado, que ahí sí dependemos mucho ya de una buena técnica y de una buena elasticidad en la zona de la inserción de la cadera.
Estamos, musculatura en la zona de la cadera, glúteo, toda la parte del cuádriceps, isquio. ¿Está? Eso por un lado. Entonces, primer punto, corregir. Mirada. Estamos empezando de abajo para arriba y ya me fui totalmente arriba. Separación de los pies, rodilla fuerte, la sentadilla hasta donde se pueda ejecutar, mantener lo más recto posible la espalda. Y para mantener lo más recto posible la espalda, yo necesito tensar el abdomen, ¿sí? Si yo aflojo el abdomen, todo repercute en la zona media y baja de la espalda. La musculatura de la espalda va a trabajar muchísimo para mantener esa postura. Los hombros no pueden estar hacia el frente, ¿sí? Esto se llama anteversión y retroversión, ¿sí? Entonces, no puedo tener los hombros en esta posición. Entonces, por eso es que se usa un elemento que ayude a llevar los hombros hacia atrás, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener la musculatura de la espalda también bien fortalecido. La mirada tiene que ser al frente, no abajo, ¿sí? Ni arriba ni abajo, punto intermedio. Y la mayoría de la gente, ustedes van a ver que hacen esto, ¿sí? Eso está mal porque también repercute en la zona ya de la zona alta de las vértebras, ¿sí? La parte cervical. Y descender, bajar hasta donde uno controle y no despegue la planta del pie. Yo siempre que veo que la gente se quiere exigir más, no, profe, pero yo quiero hacer sentadilla profunda, hace, proba. Y uno ve que puntea, despega la planta del pie, eso está mal. Entonces no le da todavía ni el movimiento, ni la fuerza, ni la elasticidad. ¿Estamos? Entonces es corregir eso y es un proceso. Empecemos por una silla y le pedimos a la persona que se levante de la silla. Vamos a separar los pies al ancho del hombro, es sencillito, espalda recta, ¿sí? Mano a la cintura y para levantarme te vas a levantar con la fuerza de la pierna. ¿Estamos? Apoyamos bien la planta del pie. Prácticamente el empuje se hace desde el talón, chicos, ¿sí? No desde la punta del pie, desde el talón. Es un ancla que metemos, pisamos fuerte y ese impulso y esa fuerza sale desde el talón y eso es lo que va subiendo, ¿sí? Eso es lo que se va contagiando, conectando con los otros, con las otras inserciones, ¿sí? Con las otras articulaciones y con la musculatura, por supuesto. Entonces, le pedimos que se levante, extienda el brazo al levantarse, al frente, a la altura del hombro, y vemos si esa persona puede con ese impulso levantarse. Van a haber personas que van a necesitar empujarse, van a haber personas que se van a dar cuenta que apoyan más fuerte una pierna que otra, otras que cambian la posición del pie, otras que tambalean en la rodilla y otras que se levantan sin ningún problema, así tan. Esa es la mejor iniciativa que pueden hacer ahora. Ese sería el nivel 1. El nivel 2, si yo voy a enseñar, necesito algo para corregir la mirada al frente y los hombros, ¿sí? La postura de la espalda. ¿Qué puedo usar? Vamos a usar un palo de escoba, sencillo, ¿verdad? Algo sin peso, que puede ser por detrás, sin golpear la zona cervical, sino a la altura del hombro, ¿sí? Mantener los brazos puede ser en esta posición, inclusive en esta, la que sea más cómodo y que ayude en la espalda. Decirle que tense la espalda y que baje, por supuesto, hasta donde consiga también, ¿sí? Hasta donde consiga mantener siempre el apoyo firme de ambos pies y que no varíe la posición. Tercera opción, más exigente, por supuesto, pero más sencillo, menos ofensivo. Ya hice, esto es como un chequeo que nosotros hacemos, es un diagnóstico a través de los ejercicios que hacemos, porque hay gente que tiene más desarrollado, más fuerza a nivel de cuádriceps, o sea, la parte anterior de la pierna. Y hay otras personas que tienen o vienen más desarrollado con la parte posterior de la pierna. Eso también es muy importante. Y gente que está muy floja en zona media. Si yo no tengo la zona media fortalecida, por supuesto, toda la fuerza va a ejercer, pero esa biomecánica del movimiento, esa conexión de energía desde el tobillo, la rodilla, la cadera, ¿sí? Los hombros, la espalda, el cuello, no se va a ejercer con la misma amplitud ni con la misma fuerza si yo no tengo el fortalecimiento necesario para dominar la técnica del movimiento, ¿sí? Entonces es súper importante enseñar bien el movimiento, porque acuérdense que nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar con movimientos que nos dan funcionalidad como seres humanos en el día a día, o sea, son movimientos que estamos utilizando siempre en diferentes circunstancias de nuestras vidas, entonces tenemos que diagnosticar dónde está prácticamente esa falta de fuerza o dónde tenemos que intensificar el trabajo o qué tenemos que corregir.
Y tercera opción, como les decía, es ya una opción un poco más compleja, es una sentadilla contra la pared. Pero también la sentadilla contra la pared es pegar bien la espalda, la mirada al frente, los brazos pueden ir al frente, pueden ir en esta posición, puede ir en esta posición. Le enseñamos también la separación de la pierna, el apoyo completo de los pies y decirles que tienen que empujar la pared prácticamente con la espalda, que tiene que ir la espalda pegada, la cola pegada también. Y el bajar, por supuesto, se busca un ángulo de 90, sería un ángulo de 90, entre 45 y 90. Entonces empezamos con lo más sencillo y vamos progresando. Entonces ahí tienen tres opciones, ¿sí? Tienen silla o banco, tienen el palo de escoba u otro elemento que ustedes cuenten con los que cuenten, y tienen la sentadilla contra la pared, pero por supuesto siempre para enseñar la sentadilla nos fijamos primeramente en los pies, ¿estamos? Y de ahí vamos con toda la cadena. Y siempre preguntar también si no molesta mucho la rodilla, porque mucha gente al hacer la sentadilla entonces habla de una molestia en la zona de la rodilla o alguna puntada, ¿sí? Entonces, verificar eso y tener esas alternativas. Y acá entonces tienen lo que sería la ejecución correcta de los pies. Entonces se ve de forma diagonal, prácticamente no es de perfil. Esa sería la ejecución correcta, la espalda recta, los glúteos hacia atrás, las plantas de los pies bien apoyados, los pies paralelos, yo decía perpendicular, ancho de caderas, la separación de la rodilla no puede superar mucho porque o si no ya abrimos, ya trabaja otro lado, el abdomen siempre contraído. Y por supuesto la mirada que ahí nos falta, que es la mirada al frente, no abajo. ¿Estamos? Eso serían lo que vamos a tomar en cuenta. Entonces, acá tenemos otra posición, otra postura muy básica, también que usamos mucho nosotros en nuestros ejercicios. Es una posición o es un ejercicio que trabaja también, que implica prácticamente toda la musculatura del cuerpo. Es uno de los ejercicios, nosotros tenemos ejercicios considerados ABC, ¿sí? El ABC son los ejercicios básicos esenciales que tenemos que incorporar sí o sí a nuestra rutina diaria. Lo incorporamos con sus diferentes variantes. ¿Por qué? Porque implica que estamos movilizando o fortaleciendo muchas zonas musculares que utilizamos en el día a día y zonas, por supuesto, que con el tiempo, si es que yo no soy una persona totalmente activa, entonces con el tiempo se van debilitando y esto ocasiona después un desgaste ya a nivel articular, no es solamente debilidad muscular, sino se repercute después en las articulaciones, por supuesto. Y esta posición se llama son las famosas flexiones de brazo, las famosas lagartijas. ¿Tá? Entonces, la ejecución correcta del lado derecho tienen las musculaturas, algunas de las musculaturas que están implicadas, que son el deltoides, el tríceps, el pectoral menor, mayor, tanto en el ascenso, en la subida, como en el descenso. La forma correcta de ejecutar, entonces, sería siempre buscar el ancho siempre le digo yo a las chicas, se acuestan totalmente y es el ancho, separación de la palma de la mano al ancho del pectoral, al lado, ¿sí? Acá hay muchos errores también posicionales o posturales, ¿sí? Por supuesto, esta sería ya la posición correcta de un nivel ya que domine el movimiento, un nivel avanzado. Es uno de los ejercicios que trabaja prácticamente también todo el cuerpo. No es tan sencillo de enseñar y no es tan sencillo de ejecutar tampoco. Primer error en la ejecución es siempre el movimiento de la cadera, el balanceo de la cadera que parece en un gusanito, ¿sí? O se recarga más en un brazo que en otro. Segundo error es abrir demasiado, separar demasiado las manos, el apoyo de la palma de la mano. Para este movimiento, como ven, algunos de los de las musculaturas que están implicadas son los glúteos, el tríceps, deltoides, bíceps, pectoral, abdominal, cuádriceps, o sea, prácticamente todo. Pantorrilla también trabaja ahí por la posición. Entonces tenemos que tensar prácticamente todo, pero tratar de concentrar el trabajo en la parte del pectoral y del bíceps, por sobre todo los extensores del antebrazo también. Y esto va a depender, como les digo, siempre de la separación o la abertura del apoyo de la palma de la mano. Si yo quiero enfocar después el trabajo en otra zona o trabajar más los tríceps o trabajar más la zona de la espalda,
se hace un cambio de vayan mirando cuáles son los cambios de posición una vez que uno, por supuesto, domine la técnica correcta de este movimiento. La primera opción para enseñar esta técnica de movimiento es apoyar la rodilla, ¿sí? O sea, hace con apoyo de rodilla, se le pide a la persona que se acueste totalmente, empuja y le decimos, vas a levantar la mitad del peso de tu cuerpo, ¿sí? Incluida la cadera y la pierna, ¿sí? Hasta porque hay gente que sube como un gusanito y solamente sube el tronco, ¿verdad? ¿Sí? No, eso está incorrecto porque tiene que ser ya con la cola, con la pierna. Entonces le decimos, vas a subir completo, vas a tensar el abdomen, sube completo y baja completo y que descanse y respire y vuelva a subir. Que arranque con 5 movimientos nada más. En una serie está súper bien. Y de a poco va a ir controlando ese movimiento y va a ir progresando para poder trabajar este movimiento con, porque se llama justamente por eso flexiones de brazo o posición de plancha también se utiliza con flexiones de brazo. ¿Estamos? Entonces, en este también los pies pueden ir juntos o separados al ancho del hombro, también en dependencia de la zona que yo quiera enfocar. Su enseñanza es un poco compleja, un poco más compleja que la sentadilla, digo yo, pero es un ejercicio, uno de los ejercicios que tienen que estar en nuestro ABC también, ¿sí? Y vamos a ir mirando en la siguiente clase, por supuesto, vamos a incorporar un poquito de esto. ¿Algo que quieran acotar ahí, chicos, ustedes? No, todo bien entonces. Entonces ya tenemos sentadilla, flexión de brazos o planchas o Yo lagartijas. quiero hacer una pregunta Sí, con respecto a también a las sentadillas, volviendo un poquito, el tema de la respiración. ¿En qué momento uno tiene que inspirar y expirar? ¿Es al bajar o es al subir, por ejemplo? Porque yo tengo mucho problema con el tema de la respiración, por ejemplo. la mayoría sí le tiene problema con la respiración porque se concentran mucho en el movimiento, se olvidan de respirar y eso hace que el músculo, que llegue menos oxígeno a la sangre y por supuesto entonces uno se agita más rápido y uno se cansa más rápido. En la sentadilla es siempre ustedes tienen que estar enfocando o recordándole a la gente cuando estén haciendo su rutina que traten de respirar profundamente. Y la respiración es inhalar lo más que pueda por la nariz y exhalar por nariz y boca. Esa es la respiración. Ahora, en el momento de la sentadilla, cuando yo me siento, hago el descenso, yo inhalo. Y cuando voy en la subida, que tengo que levantar la carga, ¿sí? Si ya tengo carga ahí, expulso, ¿estamos? Pero tiene que ser profundo, ¿estamos? Y ahí también, por supuesto, tengo que aprender a tensar la zona abdominal. Entonces, regularmente en la subida de un peso externo es donde uno exhala, ¿sí? Donde uno suelta el aire. Pero esto es acostumbrarse a una respiración, o sea, tenemos que ser exagerados en la respiración, porque ahí oxigenamos mejor y menos se siente la fatiga cuando aprendemos a controlar la respiración, ¿sí? Entonces, evitamos los dolores de cabeza, evitamos la fatiga, esa fatiga muscular. Mucha gente, inclusive ustedes van a ver que están haciendo el movimiento y de golpe nomás, y respiran así, y respiran por la boca, ¿sí? ¿Sí? Paran y respiran por la boca. Entonces, enseñar esa respiración y pedirles siempre que en cualquier movimiento, por más de que no sincronicen muchas veces, que la respiración, la inhalación y la exhalación tienen que ser profundo en el momento de la ejecución de estos ejercicios. Y si es en movimiento, haciendo ejercicio de coordinación, sí que más seguido tiene que ser. Entonces, en el descenso inhalo, en el ascenso voy a exhalar por nariz y boca. Eso por un lado. Acá sería, inhalo cuando bajo, exhalo cuando subo. ¿Estamos? Y suelto. ¿Estamos? Después sale sincronizado. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería la alineación correcta o cuál sería la ejecución correcta o cómo se mantendría nuestro sistema locomotor o cómo funciona el enlace en este tipo de movimiento? Fíjense, está enumerado tanto en el ascenso como en el descenso. La cabeza es neutral y en línea con la columna vertebral. El hombro tiene que estar retraído, bajo y medianamente rotado hacia la columna vertebral, o sea, hacia atrás también. Los flexores de la cadera y el núcleo están activados para mantener junta la cadera, no los músculos del glúteo, en línea con la columna vertebral, ¿sí? Entonces, el 4 sería sin cadera o cadera baja, cuádriceps y extensores de cadera. Acá no entran los glúteos, tendón de la corva, que es otro también, otra musculatura.
están contratando agresivamente. Si yo levanto mucho la cola, ya voy a tensar, o sea, si yo hago esto con la cola, ¿sí? Elevo mucho la cola, ya va a superar esa línea, ya no vamos a tener esa línea en posición. Si yo desciendo mucho, ya voy a sobrecargar la zona baja de la espalda. En uno voy a sobrecargar mucho la zona abdominal, rodilla y tobillo. Y si en otra posición donde sea exagerado hacia abajo o yo afloje mucho el abdomen, se va a sobrecargar la zona baja de la espalda. Los pies son perpendiculares al suelo, como resultado deben de permanecer los pulgares en alto, ¿sí? Esto permite que ocurra el óptimo movimiento rotativo del cuerpo. Estamos, los pulgares se refiere a los pulgares del pie, no de la mano, ¿está? Mucha gente usa apoyo, por supuesto, apoya el talón para poder ejecutar este movimiento correctamente. Mucha gente no sube como tiene que ser y hacen el movimiento del gusanito. Eso quiere decir que todavía no controlan todo el movimiento ni el peso del cuerpo, entonces mejor darle la opción de que apoye la rodilla hasta que controle bien la mitad del peso del cuerpo y después incorporar todo el peso del cuerpo. ¿Estamos? Entonces, esos son los aspectos que deben de tomar en cuenta. Y mucha gente se quiere guiar por la cola, ¿sí? Suben la cola, se preocupan más por subir la cadera y bajar la cadera. Y zona del pectoral, bíceps, tríceps y espalda, ¿sí? La zona alta, entonces. Media alta. Y este es otro ejercicio de nuestro ABC. Entonces tenemos las planchas estáticas y sus variantes, pero hoy vamos a estudiar solamente la plancha estática porque ustedes tienen en el trabajito, chicos, yo no quiero estas mismas posiciones. Van a tener que buscar otras posiciones y otras posturas. ¿Estamos? Y están viendo más o menos este análisis. Y si van a dibujar, por favor, dibujen que no es lindo, si han todo atravesado. Gracias. Entonces, tenemos posición de plancha. Acá podemos observar que trabaja el cerrato, glúteo mayor, bíceps o isquio también de la zona femoral, zona posterior de la pierna, recto abdominal, glúteo medio y recto femoral. La parte del bíceps, el tríceps y los hombros, por supuesto, ¿sí? Una posición sencilla que también se puede empezar, no es agresivo ni nocivo para ningún tipo de persona, pero por supuesto apoyando la rodilla. Eso sería lo ideal. El inicio de este movimiento, de la enseñanza de este movimiento es con apoyo de rodilla también. Fijarse la separación de los brazos, el codo tiene que estar ni muy adelantado ni muy atrasado. Buscamos una posición recta, ni tan abajo la cadera, ni tan arriba. Buscamos lo más recto posible y usted bien, correctamente, van a ver que tiembla un poco en los brazos. Por supuesto, también no es que voy a quedar en esta posición, ¿sí? Tiene que ser en esa posición, bajar la cadera y sobrecargar un poco los brazos también, ¿sí? Que lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a mirar un poquito esta posición de plancha y cómo podemos enseñar a un principiante. Y esos son los puntos de referencia como tal. En esta posición o este movimiento, este ejercicio como tal, persona que tengan entrenando. Por supuesto, este es el papá de todos los otros, ¿verdad? Sí, los otros ya son variantes donde se puede hacer una extensión de brazos, separación de piernas, se puede inventar, ya se puede meter movimiento en la pierna, movimiento en la cadera. Hay diferentes tipos y es una de las alternativas que se puede utilizar y trabaja muy bien. Trabaja tanto la espalda, los brazos, el abdomen. Y lo bueno es que no necesita, por ejemplo, con estas que son estáticas, no vamos a gente que prefiere hacer los abdominales y están viendo que hacen el cuelleo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces nos evitamos todo ese problema enseñando esta postura y por cada minuto de planchas mantenidas, isométricas, ¿sí? Sostenidas, estamos trabajando aproximadamente, son 150 abdominales de los comunes, ¿verdad? Sí se sabe activar la zona abdominal, por supuesto, entonces, y es menos nocivo que los otros movimientos que a muchas veces te dicen, ¿dónde sentiste que trabajaste? Y te van a decir el cuello. Entonces, uno como profe, después uno como entrenador dice, todo lo que le mostré y le dije, pero eso es lo que más comúnmente pasa. Entonces, nos evitamos todos esos problemas enseñando una correcta técnica en este movimiento. O sea, sentadillas, flexiones, sería nuestro ABC. Y acá tienen los errores más comunes que se suele cometer. ¿Y cuáles serían los dos errores más comunes? Con los brazos muy adelantados también o muy atrasados, el apoyo del codo, el hombro. La posición de los pies también, la separación, tengo que tener cuidado. Y por supuesto siempre concienciar a la persona que se esté ejecutando bien esta postura. Hay un temblorcito típico, ¿sí? Que da desde el brazo hasta el abdomen. Y le enseñamos a que tiene que activar todas las zonas y a las chicas yo siempre le digo, aprieto cola. De nuestras posturas básicas, o sea, estos son nuestros ejercicios o posturas en lo que es entrenamiento funcional. Entonces, esta es la base para todo el resto de los movimientos y para la enseñanza del resto de los movimientos. Son esenciales y básicos. Entonces, vamos a pasar a lo que son los patrones básicos de movimiento. ¿Sí? Esto entra dentro de la biomecánica.
que la biomecánica no es más que la ciencia que estudia los movimientos o los enlaces que hay según cada tipo de movimiento y la ejecución de ciertos movimientos en el cuerpo, enfocado, por supuesto, a diferentes actividades deportivas o actividades específicas deportivas también. Entonces, el entrenamiento se realiza por movimientos y no por músculos aislados. Primero, hay que saber moverse bien y luego moverse frecuentemente, ¿sí? ¿Qué son los patrones básicos de movimiento? ¿Para qué me puede servir saber esto? ¿Y cómo puedo utilizar ya para entrenar, sea en casa, para entrenar gente, para entrenar al aire libre o para entrenar dentro de un gimnasio? Eso es lo que vamos a referirnos. Entonces, si hablamos de patrones de movimiento, ustedes van a escuchar, y seguramente ya lo habían escuchado en algún momento, referirnos siempre a que los ejercicios funcionales, o sea, los ejercicios que yo voy a tomar en cuenta en mis patrones de movimiento, siempre tienen que ser funcional al día a día, al movimiento cotidiano de cada persona. Lo que yo quiero es ayudarle a que consiga una facilidad, ¿sí? Y una comodidad en su día a día, esa persona que se está yendo. Primeramente es eso, ¿sí? Antes que la parte estética, primeramente es que esa persona tenga una vida más cómoda y se sienta más útil, ¿sí? Para las diferentes funciones del día a día, que evite perder esa movilidad que tiene con movimientos muy básicos. Entonces, funcional simplemente se refiere entonces a la practicidad y a la utilidad de algo. En el diseño de programas de entrenamiento es esencial siempre que los ejercicios que se seleccionen en base a su funcionalidad y utilidad para la persona del atleta y no en lo llamativo, ¿sí? Que eso suelen caer muchos entrenadores que meten unos ejercicios, que se inventan unos movimientos, que vos le ves a esa pobre persona que tiene 110 kilos, que apenas puede caminar bien, le ponen a saltar neumáticos, le ponen a colgarse de una cuerda, le ponen a colgarse de, no, y les mandan saltar, y les mandan a hacer estocadas, le mandan a hacer sentadillas con saltos. Entonces, eso es solamente darle un show, pero es sin tomar en cuenta, no caigan en ese error de no tomar en cuenta la funcionalidad y la utilidad que puede tener en la vida del día a día de esa persona y por supuesto tomar en cuenta la condición física de esa persona que están entrenando. Entonces, recordar entonces que se deben seleccionar en base a la funcionalidad y a la utilidad que vaya a tener y no en lo llamativo y lo difícil que se vuelvan los ejercicios, porque muchas veces los entrenadores también como que queremos hacer una competencia y queremos complicar allá grabas el año de video fuera, entonces nos ponemos también a inventar más de lo que ya está, ¿sí? Y no tomamos en cuenta muchas veces también la capacidad o la condición de ciertas personas. A lo mejor tenemos 10 en el grupo de los cuales 6 tienen buena condición y asimilan fácil los movimientos, pero los otros 4 están complicados o tienen sobrepeso o están en otras condiciones. Entonces, tomar siempre eso de referencia. No hagan show si no es necesario. Entonces, vamos del lado izquierdo, los antimovimientos. ¿A qué se refiere cuando se habla de antimovimientos? ¿Sí? Si vamos a enfocarnos en los patrones de movimiento, tenemos los anti. Los antimovimientos son aquellos ejercicios en los que la columna vertebral se mantiene en posición neutra, mientras que las fuerzas externas tratan de desestabilizar. Eso quiere decir que debo tensar bien la musculatura y ser bien consciente de qué zona, o sea, que la parte media tiene que estar bien tensa y bien fortalecida. Entonces tenemos en la zona del core o el core, como ustedes le quieran llamar, que es la zona media. Esto implica la zona abdominal, musculatura abdominal y musculatura de la zona lumbar, ¿sí? Tenemos rotación, ahí tienen los ejercicios que se utilizan en la rotación, el twist, que va en posición, por supuesto, desde el suelo, y también tienen el twist en otra versión que es en posición parada. Esto es para que ustedes vayan alimentando su creatividad con los movimientos que pueden ir incorporando también para su rutinita de la próxima clase. Tenemos los antirrotación, ¿sí? Antirrotación, por ejemplo, de la zona también la zona abdominal. Seguimos en el segundo dibujito en la zona del gráfico que está a la izquierda, chicos, ¿sí? Están viendo ahí los antirrotación que son, trabaja la zona del hombro, en qué posición se puede trabajar y trabaja la zona abdominal también, ¿sí? El del banco, por supuesto, tiene que ser un poquito más, es un ejercicio más específico de musculación que es conocido como serrucho, ¿sí? Entonces acá tienen ustedes también, se puede trabajar con gomas, se puede trabajar con una pesa rusa, con un candadito, los antirrotación. Esto aplica para la zona del abdomen, espalda
zona lumbar y zona del hombro también. Tenemos los antiflexión, ¿cuáles serían para los ejercicios que son para lo que es antiextensión, perdón? Tenemos la posición de planchas que acabamos de analizar y por supuesto tenemos de cúbito dorsal o boca arriba, tenemos otros ejercicios que son combinados también que trabaja la zona abdominal principalmente, ¿sí? Pero acostado. Y tenemos los antiflexión, que ahí tienen un ejercicio específico que sería, el nombre de ese ejercicio es remo, ¿sí? En lo que es la musculatura o en lo que es musculación como tal, el trabajo con pesas. Y tienen en TRX, por supuesto, que de acuerdo a la posición del cuerpo, como les decía, es muy parecido a lo que hicimos en la clase práctica anterior, ¿sí? Solamente que cuanto más acostado, cuanto más en diagonal u horizontal se encuentra el cuerpo, mayor es el peso que tengo que levantar, ¿sí? Entonces, estos son los ejercicios antimovimientos. Tenemos entonces antirrotación, antiflexión, antiextensión. ¿Qué significa esto? Que la columna, en todas estas posturas, en todas estas posiciones, la columna vertebral tiene que estar en una posición recta, rígida, ¿sí? Mientras que la fuerza externa trata entonces de desestabilizar. Dios mío, alguien viene. Esperen que un ratito. Buen día. Dios. Pausa, chicos. Regreso, porque tengo a alguien en la puerta. Buena. ¿Quién es? Qué loco. Volví. Era un delivery que se equivocó encima. Ay, así es, en vivo y en directo. Si no son mis perros, el delivery, el aguatero, el chatarrero, todo pasa. Bueno, bueno, entonces terminamos la zona, como les estaba diciendo, los antimovimientos. Tomar en cuenta eso, la posición de la espalda, que tiene que ser la posición de la columna vertebral, neutra, mientras que las fuerzas externas o los elementos, los implementos que utilicemos, tratan de desestabilizar. Entonces ahí es donde la musculatura de la zona media ejerce una tensión, una contracción para evitar desestabilizar justamente esta zona, ¿sí? Tenemos los ejercicios considerados para dominancia de rodilla, dominancia de cadera y, por supuesto, las herramientas más comunes para entrenar lo que es dentro del entrenamiento funcional, que ahí tienen, esto es como un resumencito, ¿sí? Cuando hablamos de dominancia de rodilla, como su nombre lo dice, se ejerce la mayor fuerza, la mayor tensión en zona de rodillas y estos son los movimientos. Tenemos la sentadilla búlgara y tenemos, por supuesto, la sentadilla que es unipodal, que es en un solo apoyo, ¿sí? Que ese movimiento, por supuesto, es bastante difícil ejecutarlo si no hay una buena contracción muscular y si no hay una postura ya corregida o fortalecida antes de. Hay opciones también, estos ejercicios los vamos a ir viendo, los vamos a ir practicando en sus diferentes facetas con los diferentes elementos que tengamos a mano. Si hablamos de dominancia de cadera, ¿sí? Por supuesto, esto implica la zona posterior de la pierna, acá se trabaja más la zona lumbar y la zona de la parte de atrás del muslo, ¿sí? Que sería la zona del isquio, ¿sí? Glúteos y también, por supuesto, entrepiernas, ¿sí? Entonces tenemos elevación pélvica, como normalmente lo vamos a encontrar, o hip thrust, que le dicen también, tenemos también nombres en inglés. Yo siempre voy más por los nombres en español como en inglés porque son los que se utilizan después, como ustedes pueden observar en lo que es nuestro otro tipo de entrenamiento, en nuestro contrario en entrenamiento, a lo que es entrenamiento funcional, que sería el CrossFit. Ellos utilizan prácticamente todos los nombres o todas las nomenclaturas utilizan en
en inglés, ¿verdad? Que son estos mismos movimientos, pero entonces conocer nosotros también, por supuesto, los movimientos que tengamos en ambos idiomas, porque eso es marketing y publicidad también. A veces, si ustedes ponen functional training, no es lo mismo que decir, o sea, es lo mismo que decir entrenamiento funcional, pero a la gente le llama más la atención el que está en inglés y le ponen luego, ay, no, es una cuestión de publicidad más bien, ¿estamos? Entonces tratar de conocer siempre los nombres o indagar sobre los nombres de los movimientos también, lo que tengan a mano y enseñar de ambas formas si se puede. Entonces tenemos los ejercicios de dominancia en cadera, elevación pélvica con barra, tenemos peso muerto y tenemos este ejercicio que es como sumo con elevación frontal. Después tenemos los que son jalón vertical y horizontal, ¿sí? Estos dos ejercicios, uno se realiza con la barra, que esto son las famosas dominadas, ¿sí? El primer ejercicio. Y el segundo, que sería el jalón horizontal, que sería un movimiento muy parecido a lo que es remo, pero de forma invertida, ¿sí? Con el peso del cuerpo trabajando en TRX. Tenemos los ejercicios que son de empuje vertical, que se trabaja el hombro, que se puede trabajar con mancuerna o una pesa rusa, y los que son de empuje horizontal, que serían todo lo que se trabaja en banco plano, con empuje, por supuesto, como el nombre dice. Se refiere mucho al movimiento que se ejecuta y la posición en la que está el cuerpo también, chicos, ¿sí? Entonces, si hablamos de ejercicios de empuje vertical, se refiere a ejercicios que hagan esa dirección vertical. Y fíjense, el horizontal, la posición del cuerpo y hacia dónde y cómo queda. O sea, ustedes acuérdense, horizonte y lo que es movimientos verticales, ¿sí? Lo horizontal, posición acostado, y lo vertical sería más bien en esa posición que están observando, sería parado, y hay otros que les voy a enseñar más adelante. Estamos en dependencia de la máquina o del aparato que tengamos a disposición también. Ahí abajo entonces tienen algunos elementos que vamos a utilizar, algunas herramientas que son necesarios y por supuesto recordar la practicidad y la utilidad de los ejercicios en el momento de seleccionar, ¿sí? ¿Qué más de acá? ¿Algo que quieran acotar, chicos? ¿Nada? Nada, nada. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sin problema. Voy a tomarlo como un sí. ¿Quién se desconectó? Alguien se desconectó, ¿eh? A ver. ¿Todo bien? Bien, no sé qué. Bueno, entonces cuando yo les diga, necesito ejercicios donde haya dominancia de rodilla, dominancia de cadera, ustedes ya se van a acordar de esto, ¿sí? Cuando les diga, necesito ejercicios que sean de empuje vertical o de empuje horizontal, ustedes eh, se van a acordar de esto, ¿sí? Pueden hablar. Profe, Sí. profe, ¿en cuáles podrían ser? Porque acá veo que los ejercicios que acá muestran son más que nada con aparatos de gimnasio, justamente, qué sé yo, esa barra o el Ujú, tema del jalón vertical, por ejemplo. ujú. ¿En qué otro tipo de ejercicio podemos usar para, sin necesidad de tener esos elementos? Y ahí, ¿O por cómo ejemplo, podríamos hacer? el jalón vertical, una barra de Mm, donde colgarse, por ejemplo, eso se puede. Si no tengo una barra donde colgarme, yo puedo utilizar igual el TRX, que ese sí es uno de nuestros elementos de trabajo, ¿sí? Lo que es empuje vertical, en el horizontal sería más problemático porque horizontal sí necesitamos ya un banco, necesitamos la barra. Nosotros también utilizamos barra, utilizamos discos, o sea, nosotros lo que hacemos es un conjunto de herramientas. Nosotros utilizamos las herramientas de todo lo que podemos, ¿sí? De todo lo que podemos agarrar, ¿no? Entonces nosotros juntamos todo eso de acuerdo a la funcionalidad, ¿verdad? Entonces, si no tengo para hacer, por ejemplo, el empuje horizontal con la barra, puedo utilizar mancuernas separadas, discos separados, puedo utilizar la pesa rusa, ¿sí? El candadito es de nosotros, también tenemos la mochilita, tenemos también lo que es, se utilizan también los neumáticos en ciertas posiciones, por eso les digo, vayan mirando ejercicios para que vayan despertando también la imaginación y para que vean qué es lo que tienen y cómo se van a defender con lo que ustedes tienen.
Hay, por supuesto, herramientas o elementos que son más esenciales que otros. Comprarse un banco, barra, ¿sí? Un soporte para sentadilla, por ejemplo, es ya un poquito más costoso. Pero si yo no tengo eso, por ejemplo, yo puedo reemplazar por un TRX o puedo reemplazar por unas mancuernas que me van a ser útiles separadas o juntas. Entonces yo en todo eso tengo que ir pensando, ¿sí? En la utilidad de los elementos con los que pueda ir trabajando, ¿sí? Entonces, hay para reemplazar, chicos, hay algunos ejercicios que van a hacer justamente netamente con el peso del cuerpo. Y hablando de empuje horizontal, chicos, el empuje horizontal, si yo estoy trabajando en ese movimiento de barra con disco, yo estoy trabajando la zona del pectoral y el bíceps, ¿cuál es un movimiento que acabamos de ver que trabaja la misma zona solamente que en posición contraria? Las flexiones de brazo, trabaja lo mismo, ¿sí? Solamente que en una posición contraria, pero el movimiento es el mismo, la zona muscular es el mismo. Estamos, y el movimiento de desplazamiento, descenso y ascenso es el mismo que está, el mismo recorrido que está haciendo una fuerza externa, ¿sí? El peso es mi cuerpo. ¿Estamos? Entonces vayan Ah, mirando. pero ahí, por ejemplo, eso, profe, que decís, es el mismo ejercicio y trabaja lo mismo, pero el peso lo que variaría según la persona, ¿verdad? O Claro, sea, eh, exactamente. Pero la posición, fíjate, nomás se dice horizontal por el empuje que está realizando y el movimiento, sí, donde es el principio del movimiento. Pero si yo hago eso mismo, yo no tengo el banco, no tengo la barra, qué ejercicio puede reemplazar a que sea, para que sea un empuje horizontal? El peso de mi la cuerpo. flexión. ¿Sí? ¿Está? Pues nosotros, por ejemplo, con una persona tendríamos que comenzar primero con las flexiones, o sea, para que justamente Sí, domine primero el peso corporal y después sí. hacerle este tipo de, ¿verdad? Eso siempre les voy a pedir, que todos los Ujú. ejercicios hagan ustedes siempre un diagnóstico, eso a ustedes les va a servir. Si la persona es consciente o no y sabe qué zona está trabajando, y ustedes van a ver dónde están esos desniveles o desequilibrios musculares, ¿sí? Se van a dar cuenta que hay movimientos que les sale más sencillo, otros más complicados, y de acuerdo a eso ustedes también van incorporando otros. Al principio la gente muchas veces no quiere trabajar, no, tipo quiere ver cuanto más colores y cuanto más elementos de trabajo ven, la gente le gusta más, pero no es eso, o sea, eso pongan ustedes de exhibición, ¿verdad? Pero por supuesto, la primera fase siempre es que ustedes controlen y lleven un diagnóstico del grupo que les está tocando y dónde tienen que enfocar mejor. Y hacerle y indicarle a la persona de que mientras uno no controle su propio peso corporal, no está en condiciones de agregar un peso extra o externo a ese movimiento, ¿sí? Entonces, eso es una parte, siempre le decimos que es una parte de fortalecimiento. Eso es un fortalecimiento, una adecuación y adaptación al movimiento. ¿Quién dice buen día, profe? Hace un momento nomás me conecto. Atenta, igual voy a volver a mirar. Balón de fútbol como banco plano y mancuerna, sí. Bastante inestable, por lo cual tengo que colocar contra la pared, pero sí es una buena opción. Sí, si tienen una de esas pelotas grandes que sean fuertes, espectacular. Pueden trabajar en la misma posición y lo trabajan con mancuerna, que eso tenemos, o un solo disco, o la mochilita y hacemos el mismo empuje. Sí, está súper bien. O una silla, un banco que tengan, le colocan colchoneta, indican el apoyo de la espalda y trabajamos con algún elemento también. Es otra alternativa, súper bien. ¿Vieron que van a ir despertando ustedes su creatividad? Parece que, parece que el delivery era para mi amiga. Profe, Hola. ahora que pienso también, ves que hablaste con respecto a la sentadilla, que fue lo primero que mostraste, ¿verdad? Y el Ujú. tema de la inestabilidad en la rodilla y demás, que hay algunas personas que mueven la rodilla, o sea, que se les va la rodilla hacia adentro, digamos. Esto, por Sí, ejemplo, para ir corrigiendo, se podría usar goma en sí, ese caso, porque es que la goma en sí es lo que hace es mandar, o sea, hace la presión hacia adentro, ¿verdad? Entonces ellos tendrían sí, que mantener el, sí, sí. ¿verdad? Tipo, sería una opción para ir también corrigiendo su postura, ¿o no? Súper bien. Sentadilla desde la silla con la goma, Mm, brazo al sí, frente, por ejemplo, sí. Y ahí ya le vamos indicando y ya va. Y aparte la goma da una cierta estabilidad y seguridad también, ¿sí? también. Hay personas que sí mandan muy atrás o muy adentro la rodilla, pero sí es una buena alternativa.
y corregir mucho la posición de los pies. Así que súper bien esa alternativa. Y esos son elementos esenciales, chicos, que van a tener que comprar. Y no son cosas caras que necesitamos, que sean de diferentes tensiones también, ¿sí? Mil cosas se puede hacer con eso, ya depende muchísimo de la necesidad del cliente y la creatividad del entrenador, ¿sí? Y según, por supuesto, su diagnóstico previo. Entonces, chicos, valga la acotación de cada uno, súper bien, ya van despejando la mente, ya van abriendo la mente. Yo sé que hay mucho todavía por explorar, ¿sí? Pero está súper bien que empiecen desde ya. Entrenamiento tradicional por grupos musculares. Antes, los entrenadores, entre los cuales también estoy incluida, nos basábamos, según los entrenamientos, según la musculatura de manera aislada. Siempre cometemos ese error de querer trabajar de manera aislada. De hecho, se entrenaba el músculo que tocaba ese día. Porque en el gimnasio, o sea, con lo que es musculación, siempre llega la persona, anteriormente cuando trabajaba recién en el gimnasio, y llegaba la persona y le decíamos, hola, ¿qué trabajaste ayer? ¿Qué fue que hicimos ayer? Tal cosa. O viene la persona y te dice, profe, hoy me toca trabajar solo cuádriceps. O las chicas, profe, hoy solo me toca trabajar glúteos, ¿sí? Entonces, ese es siempre un grosso error que gracias a Dios nosotros en el entrenamiento funcional no vamos a cometer porque, como les dije, acá es multifuncional todo, multiarticular todo. Y implica siempre el trabajo del cuerpo completo, la cadena completa de todos los movimientos y de toda la musculatura. Por eso tenemos que ser buenos y atentos seleccionando los ejercicios y la distribución de cada estación, ¿sí? ¿Qué tipo de movimientos voy a poner y tratar de no enfocarme en una sola zona? Entonces, si actualmente entrenamos por grupos musculares, ya sea en el gimnasio o en casa, de la siguiente manera. Lunes, por ejemplo, regularmente era pectorales, dorsales, que regularmente no aconsejo combinar, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a enfocar el trabajo fuerte en una musculatura o vemos que hay mayor debilidad en una zona muscular, traten de enfocar un músculo chico y un músculo grande también, ¿sí? Y nosotros sí o sí metemos ejercicios que sean dinámicos, que sean coordinativos, que sean de orientación, de equilibrio, de agilidad, ¿sí? Miércoles pierna y hombro, viernes brazo y abdomen, sería una forma de distribuir. Entonces, otra forma también sería lunes enfocarnos más en pectorales. ¿Qué quiere decir que me enfoque más? No quiere decir que solo voy a trabajar esa zona, sino voy a enfocarme más de acuerdo. Por ejemplo, les va a tocar trabajar con una persona que necesite ese fortalecimiento o esa adaptación o ese enfoque máximo, no sé, en zona posterior de la pierna o en los pectorales o en la zona media. Entonces, quiere decir que si yo selecciono 10 o 12 ejercicios, de los 12 ejercicios, por lo menos 5 o 6 tienen que ser enfocados a esa zona, ¿sí? No quiere decir que no vaya a trabajar las otras zonas, sino que el mayor enfoque yo le voy a dar prácticamente a esa musculatura que está debilitada o que necesito trabajar más fuerte, ¿sí? Martes piernas, miércoles dorsales, jueves hombro y viernes pierna y brazo, por ejemplo. Entonces, la gracia de toda profesión, chicos, es siempre ir actualizándose, no quedarse con lo que uno ve aquí nada más, estudiar, probar en mí mismo primeramente para ver cómo reacciona mi cuerpo y dónde están los errores más comunes, poder visualizar eso y distinguir eso y ver cómo funciona mejor y cuál es la alternativa que puedo darle o la facilidad que puedo darle a mis alumnos. Entonces, ¿qué son los patrones básicos de movimientos? Es una forma de clasificar los movimientos para ir seleccionando. Eso que vimos, donde hay dominancia de cadera, dominancia de rodilla, eso simplemente son clasificaciones para poder seleccionar los ejercicios que se crean conveniente utilizar. Tienen muchas opciones, muchas variantes para ir armando una buena rutina variada dependiendo de la necesidad de sus clientes, de sus alumnos y de la persona que les toque, según la evaluación y el diagnóstico previo que ustedes tengan. Entonces, como definición, tenemos que es una secuencia particular de movimientos musculares dirigidos a lograr un propósito externo, ¿sí? El resultado de la activación de las cadenas musculares, los enlaces, ¿sí? Cadenas musculares decimos, pero es cadena articular, de tendón, todo el aparato locomotor. Desde los patrones primarios como la flexión y la extensión, que son básicos, caminar, trepar, saltar, etcétera. Y los más específicos, que son producto ya del desarrollo de nuestro sistema nervioso central al practicar alguna actividad, destreza o deporte. Definición también tenemos como trabajar por patrones cinemáticos de movimiento en vez de grupos musculares. Nos permitirá también obtener un trabajo más equilibrado, natural y efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto mayor zona yo abarque, mejor es porque estamos aplicando prácticamente todas las capacidades físicas básicas, ¿sí? Que con el tiempo, por supuesto, hay unas que se desarrollan más que otros y otras que vamos perdiendo más rápido que otros también. Entonces, tomar en cuenta todo eso en el momento de seleccionar.
Y si vamos a hablar de clasificación de patrones de movimiento, tenemos dominante de cadera, dominante de rodilla, tenemos tracción vertical, empuje vertical, tracción horizontal, empuje horizontal, que ya vimos algunos de los ejercicios, núcleo, que sería el centro, que es el core, la zona media, rotacional, diagonal, de transporte, antirrotación, antiflexión, antiextensión, antiflexión lateral. Todos estos están dentro de la clasificación de los movimientos de los patrones de movimiento, que son movimientos básicos. Y este me encanta porque acá tienen ya nombre, dominante de cadera, dominante de rodilla, tracciones, empujes y core, ¿sí? Entonces ahí ya explica directamente cuál es el ejercicio y qué tipo se puede incorporar, ¿sí? Tienen dominante de cadera entre el peso muerto y sus variantes, o sea, todo lo que trabaje zona posterior de la pierna, con o sin elementos. Empujes de cadera y sus variantes, ¿sí? Eso trabaja, todo eso implica, estos dos movimientos entonces implican todo lo que tenga que ver, peso muerto y empuje de cadera, entra en lo que son ejercicios, son patrones de movimientos dominantes de cadera, ¿sí? Dominantes de rodillas, sentadillas y sus variantes con o sin elementos, estocadas y sus variantes con o sin elementos. Todo, entonces, todo lo que entre dentro de este esquema de ejercicio, selección de ejercicios, son dominantes de rodilla. Si hablamos de tracciones, tenemos las dominadas, las variantes que se puede aplicar, y utilizar, por supuesto, mucho TRX para poder ir progresando, ¿sí? Remo y sus variantes con o sin elementos. Si hablamos de patrones de movimientos referidos a los empujes, tenemos flexiones de brazos y sus variantes, press de banca, press militar y las variantes con o sin elementos. La zona media, la zona del core, tenemos ejercicios que busquen resistir o mantener la posición, distintas variantes de plancha en el piso, antebrazo o brazos extendidos, sin olvidarnos de entrenar los distintos planos, así como hacemos plancha frontal típica, que conocemos todos, también vamos a utilizar la plancha lateral y la plancha invertida, que es cambio de posición nada más, ¿sí? Lateral invertida, que sería ya boca arriba también, que también están esas planchas. Y acá tienen el cuadro, ¿no? Y acá tienen los ejercicios a los cuales nos referíamos en imagen. Hablamos de elementos dominantes, de movimientos dominantes de cadera con elementos, sin elementos. Y ahí tienen las opciones. Hablamos de dominante de rodilla con elementos, sin elementos, con qué tipo de ejercicios alternativos puedo trabajar. Esperen que un ratito porque Dios mío, esta amiga no me dijo que venía. Adelio hoy no pudo estar, dice. Bueno, tenemos las tracciones, que se refieren con tracciones. Se puede trabajar con goma, con TRX, con mancuernas, con botellita de agua, con botellita de arena. Y sin elementos, busco por supuesto alguna barra. Empujes, ahí tienen también los diferentes empujes que pueden utilizar. Y como decía el compañero, también podemos usar la feedback, que es un poco inestable, pero, o alguna silla que tengan o algún banco que tengan y se coloca, por supuesto, apoyar bien la espalda, ¿verdad? Y ahí tienen los que son, justamente les decía, esto también entra en empujes, vieron que son sin elementos, que son las flexiones de brazos, o en un apoyo con una altura que también es un poco más sencillo, ¿sí? Tienen las variantes, está muy bueno porque tienen la descripción de los ejercicios acá, de cada zona, y acá tienen los dibujitos correspondientes. Así que está súper específico para que vayan despejando y abriendo un poco más la mente también, ¿sí? Bueno, ¿para qué me puede servir saber todo esto? Ya teniendo en cuenta los patrones de movimiento en tus conocimientos, anotados en tu libreta o diario de entrenamiento, ahora puedes hacer una rutina completa mejor organizado, ¿sí? Si se asocia a un patrón de movimiento, a un ejercicio en particular, según la tabla que vas a encontrar en este artículo, que es la tabla, la primera tabla que les mostré, podrás armar la rutina de una manera organizada, para que durante la semana se pueda entrenar y direccionar todos los movimientos, para que no sea todo encimado y no sobrecargar una sola zona. La organización de la rutina depende siempre de los siguientes factores. Principio de la individualización. Siempre menciono que cada persona es un mundo aparte. Por lo tanto, el entrenamiento se debe hacer adaptado según algunos componentes físicos, psicológicos, ambientales. Cada entrenamiento varía según el tipo de persona que les toque también. La capacidad física inicial de la persona, que este es nuestro diagnóstico mediante las evaluaciones que ya habíamos hablado anteriormente. El objetivo o lo que desee mejorar esa persona, que es súper importante que tengan un objetivo en mente, ¿sí? No puedo ir porque me voy nomás y listo, porque quise curiosear y me fui. No, no funciona así. No, si no tenemos un objetivo, no fijamos un objetivo,
no tenemos esa responsabilidad o esa obligación de querer ir todos los días y de cumplir ese entrenamiento. Y a ustedes les conviene retener gente y obtener resultados para que eso sea una buena publicidad para ustedes como entrenadores también, ¿sí? Esto entraría dentro del primer punto, pero lo que quiero recalcar es que para darte algunos ejemplos justamente es qué objetivos quiero mejorar, por qué estoy acá, ¿sí? ¿Por qué viniste? ¿Qué es lo que querés más adelante? ¿Cuánto tiempo tenés? Todas esas preguntas nosotros tenemos que hacer siempre una previa comunicación, un previo contacto, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta todo eso. Si quiero realizar la primera dominada, por ejemplo, empezando ya con algunos movimientos, se debe dedicarle un poco más de tiempo a los ejercicios de tracciones, con sus variantes, remo, además de dedicarle tiempo también a lo práctico o a practicar la dominada. Se tiene que volver un experto en dominadas, pensar en grande, pero se empieza siempre en pequeño. También para trabajar la parte superior del cuerpo, por ejemplo, las flexiones de brazo, y coloco estos dos ejemplos porque son los que más cuestan. Las dominadas y las flexiones de brazo son los que más cuestan, pero son los ejercicios más completos, tanto a mujeres como a hombres. Las flexiones de brazos se puede practicar entrenando los empujes y sus variantes, y ahí ustedes van otra vez al cuadrito y se fijan cuáles son los ejercicios de empujes, ¿sí? Estos ejercicios con o sin elementos son los que nos ayudan después a peso del cuerpo, que queremos trabajar sin elementos, pero con el peso del cuerpo, o a realizar justamente la flexión. Entonces, todo esto entra dentro de lo que hablamos en patrones de movimiento, y los elementos que componen estos patrones de movimiento son los diferentes movimientos, ¿sí? El estudio de estos movimientos de acuerdo a la posición del cuerpo y a lo que se ejerza en tensión, sea externo, con o sin elementos. ¿Vamos? Vuelvan a leer y vuelvan a mirar el cuadrito. Planos y ejes siempre es un punto de la biomecánica que hay que saber diferenciar, y acá también hay unos dibujitos muy buenos y hay un esquema también que les va a ayudar a abrir un poquito más. Cuando yo estudié esta parte me fue bastante difícil, ¿sí? Porque me confundía entre planos y ejes. O sea, parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Uno de ellos corta el cuerpo en diferentes partes, ¿sí? Por la mitad, anterior, posterior, y lateral derecho y lateral izquierdo, o superior, y el otro, ¿sí? Los ejes, sería como la unión que tiene cada uno de estos planos, ¿sí? Entonces, algunas articulaciones como la de la espalda y la cadera pueden realizar todos los movimientos sobre todos los ejes. Ese es otro tema también. Y pueden encadenar. Este movimiento es conocido como circunducción. O sea, yo necesito saber, conocer lo básico de los planos y los ejes para poder nombrar los diferentes movimientos que se realizan en el cuerpo en las diferentes posiciones, ¿sí? Por ejemplo, hacer este movimiento, el hombro, por ejemplo, tiene el movimiento completo, ¿sí? Está sobre un eje, nosotros lo visualizamos a través de un plano, es el movimiento dividido en 3D, ¿sí? Y los ejes son prácticamente las uniones y hasta dónde puede o dónde está limitado el movimiento. ¿Sí? Este movimiento no es giro de brazo, ¿sí? Este movimiento se llama circunducción, ¿sí? Entonces, para conocer y para poder darle nombre es que se estudian los planos y los ejes también, ¿estamos? Entonces, hay partes del cuerpo, como la cadera, por ejemplo, el hombro, que pueden realizar, el pulgar, que pueden realizar prácticamente todos los movimientos sobre todos los ejes, ¿sí? Pero hay otros que están limitados, ¿sí? Que son flexión, extensión, ¿sí? Entonces, en base a eso. Entonces acá tienen cómo serían los planos por un lado, que este dibujito a mí me gusta porque fíjense que el eje está punteado, todo lo que sea eje está punteado, y todo lo que esté en línea continua, línea discontinua son ejes, y líneas regulares serían los planos. Entonces ahí tienen el cuerpo humano, cómo sería un eje sagital, un eje vertical, un eje frontal. Si hablamos de los planos, ¿cómo sería, en qué posición sería un plano transverso, un plano frontal y un plano sagital? Y del otro lado a la derecha, tienen un dibujito más yuqueí, ¿verdad? Tienen el eje transversal, el eje vertical o longitudinal, que así se le conoce, y el eje anteroposterior. Entonces, planos cortan el cuerpo, me dan una imagen 3D. Y los ejes son los que nos ayudan a realizar el movimiento o a unir los movimientos, ¿sí? Entonces, para entender todos los movimientos articulares es la posición anatómica básica. Estos movimientos se realizan a través de los siguientes ejes. El eje vertical atraviesa de arriba a abajo el cuerpo y es perpendicular al suelo. Y vamos a fijarnos otra vez en el eje vertical que está, o longitudinal, ¿sí? Que tienen ahí. El eje transversal atraviesa de izquierda a derecha el cuerpo y es paralelo al suelo. Me fui al otro lado. Ahí está. ¿Sí? Visualizan dónde está.
Demasiado a gusto estudiar con dibujitos porque si no uno se hace bolsa. El eje sagital o anteroposterior, como dice su nombre, atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. ¿Vieron? ¿Dónde está? En el dibujito Yuki. Ah, que Matías entró, salió, volvió, se fue. Matías Aupey. 3 tipos de planos del cuerpo humano. El plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. ¿Sí? Divide nuestro cuerpo e izquierda. Ahí está, gracias. En este plano se realizan entonces los movimientos que podemos observar. De perfil se está viendo en un plano sagital, ¿sí? ¿Qué es el plano sagital? Lo que está dividiendo a nuestro cuerpo en la parte de la mitad derecha e izquierda, ¿sí? Lateral derecho, lateral izquierdo. Y ahí se van otra vez al dibujito del lado izquierdo y busquen dónde está el plano. Derecho e izquierdo, se parte el cuerpo por la mitad, ¿sí? Plano frontal divide a nuestro cuerpo en la parte mitad antero-posterior o anterior, y podemos encontrar los movimientos de una perspectiva de cara o de espalda. Esto es de frente o de espalda, chicos. Me voy otra vez a mi dibujito y busco la línea normal, ¿sí? Y sería dividir el cuerpo por la mitad desde la cabeza, anterior, posterior, o de frente, de espalda. Para eso se usa. De mitad superior e inferior, arriba y abajo desde el ombligo. Se pueden realizar movimientos desde una perspectiva, o sea, yo visualizo los movimientos de arriba a abajo. Eso es para separar los movimientos de superior o inferior. Y así sencillito. Entonces, los ejes del cuerpo humano que ya vimos, del mismo modo que en los planos también podemos observar 3 ejes de movimiento. Para cada plano hay un eje de movimiento, o sea, gira sobre algo, ¿sí? Este eje antero-posterior tiene una dirección de atrás hacia adelante, por lo que se encuentra perpendicular al plano frontal. O sea, es lo contrario, el eje es lo contrario porque tiene que unir. El eje vertical se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Y el eje transversal se encuentra dirigido de lado a lado y tiene como perpendicular al plano sagital. ¿Dónde van a ver mejor esto? En este dibujo del lado izquierdo. Línea discontinua son los ejes y las líneas normales serían los planos. Entonces, para cada plano hay un eje que vuelve a unir. ¿Estamos? Para poder decir si es anterior, posterior, superior, inferior, si el movimiento es de flexión, de extensión, si es de rotación, de circunducción, anteversión y todos los nombres. Entonces, movimiento de las articulaciones del cuerpo humano. Para estudiar esto es que se tiene que manejar un poquito la perspectiva de los planos también. Flexión y extensión se desarrolla en el plano sagital y es la modificación del ángulo formado por los huesos de una articulación. La flexión es el movimiento contrario a la extensión y viceversa. Se realiza una flexión para que todas las partes anatómicas vuelvan a su posición inicial y debemos de realizar una extensión. Aducción y abducción, ¿sí? Son movimientos fundamentalmente en el plano, se trabaja en el plano frontal. Se produce una aducción cuando la parte del cuerpo se aleja. El AB significa que abre, ¿sí? Y se aleja de la zona media, ¿sí? Para que no se confundan, no es lo mismo. AB entonces recuerden, abrir, aducción, abducción. Entonces se aleja de la zona media. Por el contrario, si hablamos del movimiento de la aducción, es cerrando y acercando a la zona media, ¿sí? Entonces uno es abierto o abrir y el otro sería adentro, ¿estamos? O cerrado. Movimiento de las articulaciones, rotación. Este tipo de movimiento se produce en el plano horizontal cuando un elemento se aleja de la zona media rotando lateralmente, se denomina rotación externa. En posición, si un elemento se acerca rotando medianamente, se denomina rotación interna, ¿sí? Esto en el plano horizontal estamos hablando, ¿sí? Zona media se rota lateralmente. Circunducción, ¿a qué se le llama circunducción? Realizar una combinación de más de un movimiento. Por ejemplo, la rotación, por ejemplo, este movimiento que es de twist de los abdominales, se trabajan, eso es movimiento de rotación, porque se mueve de la zona media a lateral y se trabaja en un plano horizontal, ¿sí? La circunducción, como le estaba explicando, que esto normalmente decimos giro de brazo, normalmente no decimos circunducción, realiza una combinación de más de un movimiento de los anteriores vistos, por lo que no se reconoce como un movimiento fundamental de nuestras articulaciones, ya que solamente algunas articulaciones cuentan con esa capacidad de realizar todos los movimientos en diferentes planos y en diferentes ejes, ¿sí? Desde el hombro nosotros podemos hacer esa rotación, podemos hacer la circunducción, ¿sí? Elevación, tiene muchos movimientos, anteversión, retroversión, igualmente la zona de la cadera. Y este es súper espectacular porque tienen los planos, ejes, el movimiento que se puede trabajar y cuáles son los ejercicios
que se ven reflejados en estos movimientos y en estos planos, en este eje. Entonces, si yo hablo de la sentadilla, quiere decir que estoy trabajando en un plano sagital sobre un eje transversal y el movimiento que estoy ejecutando es la flexión y la extensión. ¿Estamos? Si yo hablo de las aperturas, ¿sí?, referidas a piernas o brazo, estoy hablando de un movimiento de abducción o aducción. Estoy trabajando sobre un eje anteroposterior, frontal o de espaldas, en un plano frontal, sobre un plano frontal. Si yo hablo de, por ejemplo, de los ejercicios que son de lanzamiento o rotación, ¿sí? Como decíamos, el twist o demás, o rotación con goma, ¿sí? Movimiento no sería rotación sobre un eje vertical en un plano transversal. Y me tengo que acordar cuál era el plano transversal. ¿Dónde se ve? De arriba y abajo. ¿Estamos? Se divide el movimiento. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta. A pesar de que cada plano tiene una relación con movimiento concreto, en la práctica se pueden dar diferentes movimientos en diferentes planos, aunque siempre existe un plano que sea dominante. A la hora de planificar ejercicios en el entrenamiento, debemos de tener en cuenta la variable del plano del movimiento, para que de esta forma entonces el cuerpo se pueda desarrollar eficazmente en cualquiera de los tres planos. El punto donde se encuentran los tres planos de movimiento es el centro de gravedad de nuestro cuerpo. En posición de pie, el centro de gravedad se suele situar en la zona lumbar. Sin embargo, cuando realizamos cualquier movimiento de alguna parte del cuerpo, el centro de gravedad se desplaza en relación a dicho movimiento. Y es como muy técnico, pero para que tomen en cuenta que de acuerdo al movimiento o a la posición del cuerpo, también el centro de gravedad no siempre va a ser la zona media del cuerpo o el ombligo, ¿sí? Va a depender del tipo de movimiento y en qué plano se encuentra. Y acá tenemos entonces la tareita, escoger dos posturas de algún movimiento o ejercicio que te guste, que les guste a ustedes. Indicar los nombres de esos movimientos, si tienen en inglés, en español, como ustedes le quieran poner, ¿sí? Imprimir o dibujar y realizar el análisis de los principales errores en la ejecución. Primeramente son los errores. Buscar otra alternativa similar para mejorar la postura escogida. O sea, si no sale ese movimiento, así como analizamos con la sentadilla, yo le di 3 opciones si no sale la sentadilla clásica, ¿verdad? Analizar si tiene opción A, B y C, chicos. Entonces, buscar otra alternativa similar para mejorar las posturas escogidas y resaltar qué tendrías en cuenta como entrenador en el momento de enseñar, ¿sí? Entregar en la siguiente clase presencial, bien presentable, valga la redundancia. ¿Dudas, quejas, sugerencias? Hablen ahora o callamos para siempre. ¿Se entendió? Lo mismo que yo hice de ese análisis de nuestros ejercicios ABC. Analizamos la postura de la sentadilla, analizamos la postura y los errores más comunes y las alternativas de esos movimientos. Eso mismo van a hacer, pero quiero otro movimiento, chicos, que les guste a ustedes. Van a indicar entonces el nombre de ese ejercicio, de ese movimiento. Van a dibujar o van a imprimir o van a pegar lo que sea. Me van a indicar entonces cuáles son los errores más comunes y me van a buscar otra alternativa de cómo enseñar y cuáles son los puntos que ustedes tendrían en cuenta en el momento de enseñar, ¿sí? Y ya, sencillito, ¿verdad? 2 movimientos nomás son. 2 posturas. Y eso, chicos. Espero que hayan entendido. Vuelvan a leer. Acá me pregunta Elena si transversal es lo mismo que frontal. ¿Me estás hablando de eje o me estás hablando de plano? No es. Usan algunos autores, usan el mismo nombre, por ejemplo, transversal o frontal. En ese del dibujito, lo que te decía, profe. Ves que había el dibujo y de un lado sí, exactamente. Del lado donde está la persona. Dice, por ejemplo, eje frontal. Y del otro indica que es el que parte el cuerpo hacia la mitad de arriba para abajo. Y en el de al lado dice eje transversal. Transversal, sí. El transversal corta, corta. Y Sí, es es lo mismo, pero uno es para mismo, eje. Sí, uno es para eje y el otro es para lo que es plano. Eso sí. Que a veces van a encontrar, igual vieron que acá, por ejemplo, dice eje antero-posterior. Y en el otro ustedes van a encontrar el eje sagital que dice, ¿verdad? ¿O no? Eje frontal. Porque antero-posterior es adelante y atrás, o sea, de frente y de espalda. Y eso serían eje frontal, ¿sí? Que divide el cuerpo en la mitad. Todo, realmente el eje es el que une y el plano es el que separa. Por eso les recomiendo, o sea, así mirando el dibujito, así es fácil, o estudiar una cosa o la otra, pero en el momento de aplicar,
me sirve mucho este. Entonces yo ya sé en qué movimiento, en la sentadilla, qué es lo que miro, la flexión y la extensión, en qué plano trabaja sagital. Entonces voy y miro cuál es mi plano sagital. Van a encontrar, por supuesto, el plano sagital divide el cuerpo, entonces la mitad derecha, la mitad izquierda. Por supuesto van a encontrar otros dibujos también, chicos, si ustedes quieren buscar y buscar este tipo de dibujito que no sea, que sea separado también, no hay ningún problema. Busquen y así se van a confundir menos también. Y van a encontrar autores que dicen vertical o longitudinal, anteroposterior o frontal, ¿sí? Entonces pueden colocarle los dos nombres y si consiguen otro dibujito parecido a este, que separa los ejes y separa los planos, que en este sí están los planos separados. Fíjense que también se conoce al plano, lo que es superior, inferior, se conoce como plano transversal. Frontal, anterior y posterior. Y sagital, látero derecho y látero izquierdo. Eso es lo que nos tiene que quedar claro, ¿sí? Y después van a los ejes, ¿está? Eje transversal, eje vertical, y eje antero-posterior y se acabó. Entonces ya no hay tanta confusión, ¿está bien? Si consiguen otro dibujito, ¿sí? Este confunde. Sí, la verdad que sí, Este un poco, pero... confunde, pero guíense por este porque nosotros lo que vamos a usar es esto. ¿Qué ejercicios ¿sí? Se realizan en cada plano? Yo principalmente uso los planos porque los ejes nos sirven para determinar el movimiento que estamos ejecutando justamente. Entonces eso ya sale más fácil, ¿está bien? Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Gracias por conectarse. En un rato voy a alzar ya la clase para la gente que no pudo conectarse. Nos vemos próxima clase. Igualmente el miércoles vamos a estar confirmando clase presencial. Hagan su tarea, por favor. Cualquier duda al privado, ¿sí? En el grupal. ¿Estamos? Gracias, chicos. Buen fin.